¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos aquí a En Portada, en el horario estelar de Canal N. Bien, tenemos noticias, por supuesto, sobre lo que ha ocurrido hoy día en la audiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos el pantallazo en un momento de cómo va el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial. Pero primero vamos a ir al centro de Lima, donde se está desarrollando esta movilización convocada por Juntos por el Perú, y está ahí nuestro compañero Víctor Castillo. Correcto, Mario, muy buenas noches, estimados televidentes. La movilización convocada por el candidato presidencial Roberto Sánchez ha iniciado a las 5 de la tarde, comenzaron a salir del Campo de Marte, tomaron la avenida Guzmán Blanco, llegaron a la Plaza Bolognesi, luego se dirigieron a la avenida Alfonso Ugarte, han subido por la avenida Nicolás de Piérola y finalmente en este momento están en la avenida Garcilaso de la Vega con rumbo desconocido. Y es que esta incertidumbre ha marcado la movilización porque los manifestantes no conocen a dónde se dirigen. El punto final, el destino, es un misterio para ellos porque se especulaba mucho de que quizá iban a concentrarse en la Plaza 2 de Mayo, no fue así. Luego creyeron de que iban a posicionarse en los exteriores del local del partido, tampoco fue así. En este momento los vemos en plena movilización, Mario, como le indicamos, en Cercado de Lima, exactamente en la avenida Garcilaso de la Vega, cruce con Paseo de la República. Este es el panorama que se vive. El candidato presidencial en este momento está en medio de la marcha. Justamente aquí vemos a los manifestantes ejerciendo su derecho, por supuesto, a la protesta, y hasta el momento afortunadamente no se han registrado actos vandálicos, no se ha registrado algún enfrentamiento entre la policía y los protestantes, no ha habido un acto de violencia o acto vandálico en lo que va de esta jornada de protesta. Y por supuesto lo que sí llama la atención, Mario, es el número de policías. Es un importante contingente policial que se ha desplegado no solo con motos, patrulleros y también este equipo de antimotines, sino vemos que están en grupos divididos, muy atentos al desplazamiento. Mario, por supuesto, regresaremos con más información de cómo va tomando rumbo esta movilización. Muy bien, imágenes entonces de esta marcha convocada por Juntos por el Perú en el centro de Lima. No es absolutamente claro cuál es el propósito de la marcha. Conjurar los resultados adversos que tienen hasta ahora o manifestar algún tipo de frustración por lo que hasta el momento dice la OMPE, pero si no, en fin, cabe suponer que es una marcha en sintonía con lo que reclamaban hoy día en la audiencia, quiero decir, Juntos por el Perú, en la audiencia del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver un momento de esta audiencia y luego vamos a escuchar declaraciones del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo. No termino sin entender el cuestionamiento de cómo se ha roto la cadena de custodia y si tienen pruebas de ello. ¿Cómo se rompe la cadena de custodia? Porque existe la obligación de que venga por valija diplomática. Valija diplomática no es que lo traiga el personal consular, sea de carrera o no. Valija diplomática no es que lo traiga por carga consolidada. En concreto, ¿usted sabe cómo es una valija diplomática? Sí, tiene el protocolo, es que esto va en cajas especializadas, selladas, que tienen un candado. Lo que dice la Convención de Viena en el artículo 27 es que la valija diplomática es una valija que es sellada por el organismo consular o por en este caso, la representación. No tiene una forma específica, es sellada para que en todo el trayecto del destino o del origen no se permita que sean abiertas
por las aduanas respectivas. No hay una forma de valija diplomática en sí. En lo que es elecciones generales tenemos 3 días para publicar la resolución que contiene el sentido del voto. O sea, más tardar, considerando que hoy día ha sido la audiencia pública, el día lunes tendríamos pública esa resolución. Pero el sentido del voto, a más tardar mañana, sería publicado en nuestros canales oficiales, en lo que corresponden a cualquier caso de elecciones generales. Respecto a los resultados de segunda vuelta, nosotros nos hemos puesto más o menos 30 días, considerando la complejidad y la posible carga que se viene realizando, pero lo que puedo adelantar es que los jurados electorales especiales ya han llegado casi, si no me equivoco, a un 100% de los casos resueltos en primera instancia, en menos de 2 semanas. Lo que estamos viendo ahorita son apelaciones a esos resultados. El compromiso de todo el Pleno del Jurado es acelerar todos los procesos para otorgar los resultados lo antes posible. Muy bien, entonces lo que dice el señor Burneo, como ustedes han escuchado, es que los resultados de la votación en el Jurado Nacional de Elecciones a propósito de las demandas, los pedidos de nulidad de Juntos por el Perú, de una cantidad de mesas en el territorio nacional y en el extranjero, que son más de 2.000, pues eso mañana estará el sentido del voto, pero tienen hasta el lunes para darnos a conocer cuál es el resultado de aquello. Mientras tanto, por supuesto, el conteo en OMPE continúa y vamos a ver el último pantallazo. Estamos al 99.621% del total de actas a contabilizar. Y en este punto, la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene el 50.114%, mientras que Roberto Sánchez de Juntos por el Perú tiene el 49.886%. ¿Qué quiere decir eso en votos? 9.182.839 votos en el caso de Fuerza Popular, 9.140.930 votos en el caso de Juntos por el Perú. Están pendientes, lo vemos ahí arriba, 352 actas todavía de resolución o de que nos enteremos de cómo se han resuelto, porque hay un plazo entre que el Jurado Electoral Especial, da su fallo respecto de esas actas, se publica en eso una resolución y se incorpora al conteo de OMPE. O sea que lo que vemos acá son probablemente actas que estuvieron resueltas hace un día o 2, pero que recién son incorporadas al conteo oficial. De cualquier forma, en este momento la diferencia en votos es, por favor, entiendo que 41.900 y pico, 41.909. Ahora, si entrásemos a ver de dónde son las actas que faltan, pues los bolsones que tenía todavía, con expectativa, Juntos por el Perú, Cusco, Puno, están ya, les queda un acta, 2 actas, mientras que en Lima quedan largamente más de 200, entiendo. De manera que esa diferencia, tendería uno a pensar, se va a acentuar, no se va a disminuir. Muy bien, esa es la situación a estas horas de la noche y vamos ahora a temas tanto más preocupantes como el fenómeno del Niño. Esta tarde una lluvia en varios distritos de la capital, un poco más copiosa que de costumbre, pues nos ha recordado que estamos con el fenómeno del Niño costero y que se acerca el fenómeno del Niño global. Y para conversar sobre esa situación, estamos por supuesto con nuestro amigo el hombre del tiempo, Abraham Levy. Abraham, buenas noches. Buenas noches, Mario, gracias por la invitación. Y vamos a estar también con José Manuel Gálvez, científico principal especialista en el fenómeno del Niño en Ambián. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Hola, Abraham. Hola, ¿qué tal? Bien. José Manuel está en Colorado. Está en Colorado, en Estados Unidos. Muy bien. Sí. Pero para que veas el nivel de compromiso con tu programa. Me parece muy bien. Muchas gracias con los televidentes de nuestro programa. Les agradecemos a los dos. Ok. A ver. Tenemos el fenómeno del Niño costero presente y tenemos el otro ambos que se aproxima, ¿no es cierto? Así es. Tenemos ambos eventos en curso. Sí. Lo que siempre
hemos denominado el fenómeno del Niño está presente, ¿no? Hay un calentamiento importante en el Océano Pacífico, en la zona donde se desarrolla este fenómeno. El calentamiento en el Océano Pacífico para junio, en comparación con todos los otros junios que tenemos registros, es el mayor. Este es un niño que se ha acelerado, por eso el Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos, de la NOAA, ha establecido que ya hay un niño presente. Este niño Es el famoso es el global. Es el global ya. Sí, ese ya está presente y está creciendo rápidamente y se estima que para fin de año va a alcanzar un estatus de muy fuerte, la categoría más alta, con un 63% de probabilidad, que es una probabilidad muy alta. En el caso peruano, el niño costero, que también está presente, y eso es evidente para todos los que vivimos en la costa, está en este momento, se espera que entre junio, julio y agosto, los próximos 3 meses, Sí. se mantenga Sí. en estatus fuerte, ¿no? Y eso es el último pronóstico oficial del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, y que el fenómeno va a continuar hasta el verano. Pero en declive, el costero. Volviéndose moderado en el segundo semestre en este momento y regresando a mayor probabilidad de fuerte en el verano. Porque se potencia con el fenómeno del Niño global. Porque se debilitan los vientos costeros y el calentamiento tiende a intensificarse con la entrada del verano, ¿no? Pero hay, digamos, un efecto de potenciación en el Obviamente encuentro de que los cuando dos niños. tenemos un niño global importante, el transporte de agua caliente hacia la costa peruana desde el otro lado del Pacífico, que es el mecanismo que retroalimenta el niño costero, es más eficiente, digamos, ¿no? Y eso lo tenemos en unas láminas que hemos traído para explicarle al público. Una pregunta, ¿la concurrencia de los dos fenómenos es frecuente? Es el caso más frecuente. el caso más Solo hay frecuente. 2 casos que conocemos donde ha habido solo niño costero y no ha habido el resto de calentamiento, que Ya. son el año 1925 y el año 2017. Ajá. Todos los otros fenómenos que conocemos sido las dos cosas juntas. Han sido ambas cosas juntas. Y nunca Sí, perdón, adelante, A ver, por favor. sí. No, quería contribuir. A fines de los 1800 hubo un periodo donde hubo 2 niños así similares, muy intensos, con una distancia de 4 años. Pero eso es la única vez que se ha visto algo parecido. Y ahora no tenemos 4 años, tenemos 3, ¿no? O sea, esto es inusual. Insólito. Sí, ahí De lo que sabemos. Ahí podemos, José Manuel, puedes comentar un poquito de la lámina que estamos viendo, no sé si la alcanzas a ver. Sí, sí, la alcanzo a ver. Esa lámina está mostrando las temperaturas, las anomalías de Ahí la temperatura de tenemos más mar. grande, sí. Adelante, adelante. Exacto. Sí. Las anomalías de temperatura de mar para el 18 de junio, ¿no? Son las más recientes que están disponibles, las del día de ayer. Y como pueden ver, hay 2 regiones que hemos resaltado. La región que dice Global Niño 3.4, esa es la que ve la NOAA, ¿no? La NOAA en realidad no ve lo que pasa en la costa peruana, ¿no? Ellos están siguiendo esa región. Así miden lo que es el niño global. Y tenemos ya anomalías de más 1.5 grados en esa zona. Hay que notar que cuando uno llega a 2 grados ya estamos en un niño fuerte, niño global fuerte, y ya estamos en 1.5. O sea, esto es un calentamiento muy rápido. Y el de la costa peruana, ni qué decir, ¿no? Estamos con anomalías de más 3.1 en el cuadradito. Pero si uno ve los datos a lo largo de la costa, que lo tiene Abraham en otra diapositiva, vamos a ver que estamos incluso más calientes a lo largo de la costa. Justamente quisiéramos mostrar la siguiente diapositiva. A ver, por favor, la siguiente diapositiva. Allí tenemos los números, ¿no? ¿Podemos ver la pantalla completa? Sí. Este es el nivel, este es un enfoque del calentamiento. Vean esa masa roja, es una masa del océano significativamente caliente, no solo en la superficie, sino debajo de ella. Y eso... Profundamente debajo de ella, Mario. Entonces, cuando tienes un día como hoy, con el anticiclón, que es con el sistema de vientos de la costa soplando fuerte, el afloramiento, la surgencia de aguas profundas, lo que van a hacer es hacer subir agua más caliente sobre agua caliente. Entonces no se afectan, ¿no? Miren el nivel de temperaturas en las playas peruanas. Talara tiene prácticamente 25 grados, Paita 25 y pico grados, 7 grados por encima de lo normal. Eso es una barbaridad, ¿no? Esos son registros de eventos
fuertes o muy fuertes del Niño costero. En el Callao la variación de la temperatura es 5.4 en la punta, que es una zona particularmente fría del litoral, litoral de la costa central. En San Juan, que es una zona de afloramiento, en Marcona también la temperatura está casi de 20 grados. Entonces, esto nos da una idea de la dimensión de este calentamiento. Hoy hace un día frío en Lima, entre comillas frío en Lima, con llovizna, con lluvia inclusive, porque así hemos tenido lluvia. Como sucedió, estaba repasando datos hace 2 años, el 19 de junio, lo conversaba con José Manuel. En el año 2024 la temperatura mínima, con un día muy húmedo, 15.5 y la máxima 17. Estamos hablando de Lima, Callao. Hoy la mínima ha sido 20,8 y la máxima 23,8. La temperatura del mar está casi 6 grados por encima del valor normal. Eso significa que todo se corre 6 grados, en las mínimas y máximas. Yo estoy ahora en polo, mucha gente está en manga de camisa, o sea, es evidente, ¿no? Es evidente. Hay un periodo, creo que José Manuel puede puntualizar también, de que vienen unos días con un poco más de viento y de que baja la temperatura. Vamos a tener días como hoy. Las lloviznas, nos viene a la memoria el caso de 1997, un niño muy importante. Sí, claro. Digamos, de ese nivel, teníamos lloviznas muy copiosas. Y en la primavera del 97, cuéntalo tú, José Manuel, porque tú también lo viviste. ¿Cómo estaban los cerros de Lima? Claro. Cuando hay un niño, como han visto, seguimos teniendo la climatología de invierno de base, ¿no? El anticiclón empieza a soplar, hay más viento, hay más nube. Claro, es más variable, pero igual hay mecanismos que generan la llovizna costera. Pero ¿qué está pasando? Que en este año tenemos mucho mayor contenido de humedad y temperatura y eso hace de que la nube sea más gruesa y la gota crezca. Entonces, en vez de tener llovizna, pues tenemos estas lluvias. Y el año 97, por ejemplo, fue algo muy parecido, ¿no? A pesar de que hay más frecuencia de días soleados, cuando llovizna, pues se cae el cielo, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados los limeños. Y estamos conversando con Abraham que el año 97, él también lo recuerda, más de la mitad de los cerros de Lima estaban verdes, ¿no? Se pusieron verdes de la cantidad de precipitación que caía. Así que estamos en un escenario muy parecido. De los niños que hemos estado analizando, todos son diferentes, pero el 97 es el que se está asemejando un poquito más a lo que está pasando en este caso. Y sin embargo, la cifra que mencionaste es 63% de probabilidades de que sea muy fuerte. Sí. Y uno piensa, claro, en el otro 37%. El Centro de Predicción Climático dijo 63% de probabilidad de que el evento hacia el final del año, el Niño en general, sea muy fuerte. Y este es un evento que será comparable con los mayores registrados desde que tenemos datos desde 1950. Ya, eso es inexorable, eso va a ser así de todas maneras. No hay 100%. No hay 100%. 63% es la posibilidad que le asigna algún evento muy fuerte. Pero por la corrida que hemos observado en junio, todo parecería que sería así. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es en la siguiente... ¿Sí, José Manuel? Sí. Rapidito, ojo que el 63% muy fuerte, pero la siguiente categoría que tiene una probabilidad bastante alta es de niño fuerte. Sí. O sea, en realidad que tengamos un niño por lo menos fuerte tiene más de un 80% de probabilidad según la NOAA. Y para que la NOAA, como decimos los peruanos, se mande por un pronóstico así, significa que tienen bastante confianza. Es inusual que tengan probabilidad tan alta. Adelante, Abraham. Sí, vamos a ver un poquito de las lluvias, que es lo que le interesa también al gran público y a las autoridades que vienen a nivel local, regional y nacional, porque con eso va a haber que lidiar. Claro. Ahora hay los impactos de la parte, digamos, térmica, del efecto del calor en la agricultura, que es extendido en la pesca, en la industria textil, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con las lluvias? Con la infraestructura, claro. Claro. Acá tenemos una lámina, siguiente lámina, por favor. A toda parte. Vamos a hacer un repaso rápido. Aquí se comparan los calentamientos de la costa peruana, que está de los últimos 3 grandes niños, 15, 23 y 2026. Faltó el 6. Bueno, el evento de abajo a la derecha, que es todos comparados a la misma fecha, es el más importante de este siglo. Eso está claro. Y cuando uno compara esas líneas que ven ahí a lo largo del año, esas son las temperaturas mínimas de Lima.
¿no? Y la línea negra es este año, está por encima de todos los otros eventos. Este es un evento realmente bien cálido que está todavía en una fase de crecimiento, ¿no? El más débil en Lima resultó siendo el 2015, después el 2023 y luego el evento del 97. Pero esto recién empieza. Siguiente lámina, que esa es la que queremos conversar. Yo quisiera pedirle a José Manuel que se explaye un poquito qué cosa es esto y qué implicancias tiene. Por favor. A ver, este es un pronóstico de un modelo. En realidad son varios modelos. Estamos mostrando uno para no marearlos, pero varios modelos están más o menos por la misma ruta, ¿no? Este es un modelo que corre hasta marzo del año que viene y produce pronósticos de anomalías de lluvia. Entonces, lo que estamos viendo ahí son anomalías de lluvia. En resumen, verde es más que lo normal y marrón es menos que lo normal o sequía, ¿no? Okay. Y no hay que tomarlo al pie de la letra, pero por lo menos ver la tendencia, ¿no? Y lo que estamos viendo es bastante consistente con lo que suele esperarse con un niño de esta envergadura. Estamos viendo una tendencia a sequías clarísima en la Sierra Sur, ¿no? Que es particularmente en la vertiente del Titicaca y Amazónica, pero por periodos. Miren, octubre y noviembre también tenemos señal de sequía en toda la sierra y parte de la selva, ¿no? Ahora, las lluvias son los que nos preocupan, bueno, la sequía también, pero las lluvias son las que nos generan catástrofe en algunos niños, ¿no? Entonces, eso es lo que le preocupa a gran parte del país en particular. Y miren qué pasa a partir de diciembre, ¿no? La señal de lluvias de diciembre a marzo es extremadamente fuerte. Es muy raro que los modelos estén mostrando una señal tan clara de lluvias muy por encima de lo normal para el verano desde junio, ¿no? Y no es el único modelo que lo está mostrando. Por lo tanto, pues la preocupación está aumentando, ¿no? Estamos ante un potencial escenario muy intenso de lluvias que se va a ir aclarando según avancen los meses que vienen. Abraham, tú mencionabas que, de acuerdo con lo que se proyecta, entre noviembre y diciembre, octubre, sería el momento de mayor intensidad, pero veo ahí que enero, febrero y marzo... En el centro del Pacífico, la anomalía, la diferencia con la temperatura normal del niño global que mostrábamos en la primera... Se va a producir en ese momento. En ese momento. Ahora, ¿de qué va a depender de que llueva o no llueva muy fuerte? De cuán caliente va a estar el mar frente a la costa peruana, ¿no? Si el mar va a estar con esa zona que mostrábamos de la región 1+2 con 28 grados o más, es muy probable que tengamos lluvias a lo largo del verano, ¿no? Si pasa como por ejemplo en el 2015 que tuvimos un niño muy fuerte en el centro del Pacífico, pero al final se bajó la temperatura un poco en la costa peruana, frente a la costa peruana, y entonces la lluvia quedó mar afuera, ¿no? Tiene que mantener el nivel de calentamiento hasta la costa peruana, ¿no? Con los valores que hemos estado mirando, para que esto finalmente, porque este calentamiento va a producir lluvias intensas sobre el océano, para que lleguen a la costa, para ponerlo en sencillo, tenemos que tener estos niveles de calentamiento significativos. Es decir, la zona norte del Perú, el mar frente a Ecuador y Perú, debe ser la zona del Océano Pacífico ecuatorial más cálida de toda la zona ecuatorial. Si eso sucede, entonces ahí va a estar enfocado el desarrollo principal de lluvias. ¿Y qué pasa? Sí, perdón, sí, adelante. Pero si bien es cierto, como lo menciona José Manuel, y es lo que nos llama la atención, que prácticamente la totalidad de los principales modelos climáticos, que son programas avanzadísimos de simulación del clima, de distintas procedencias, todos indican una excedencia de lluvias en la costa norte del Perú y en general en la costa peruana. Hay aspectos en los modelos que no son certeramente pronosticados. Entonces, la certidumbre de estos modelos va creciendo conforme va avanzando el tiempo. Tenemos la experiencia previa que nos hace suponer ciertas cosas, y esto es lo que obliga a las autoridades a tomar las medidas del caso. José Manuel, ¿y qué cabe suponer para después de marzo? Porque estos modelos que hemos visto llegan hasta ese mes.
Bueno, normalmente cuando tenemos un niño de esta envergadura, estoy hablando del niño global, que en este caso está junto al costero, esto tiende a durar por lo menos 1 año a 1 año y medio, todo el proceso, ¿no? Conociendo eso y viendo lo que están haciendo los modelos y cómo está evolucionando el sistema, es muy probable que continuemos en condiciones niño por lo menos hasta el otoño de 2027. Y ahí pues ya no sabemos, ¿no? Lo más probable es que para la costa peruana ya haya una caída rápida del niño, o sea, ya un enfriamiento y regreso a condiciones normales durante el otoño del año que viene. Ese es el escenario más probable en este momento. Sí, o sea, tenemos 1 año de niño. Tendríamos un año, sí. Tendríamos un invierno normal el próximo año, sí. Pero creo que todos los que estamos en este tema podemos asegurar de que el verano que viene va a ser particularmente cálido en la costa peruana. Los efectos en pesca, en agricultura... Van a continuar porque, bueno, en la agricultura se necesita frío, la estacionalidad es importante para el buen desempeño de la producción por hectárea en todos los cultivos. Mucho calor también significa aparición de moscas, de plagas, etcétera. Sí. La pesca la tiene complicada, la pesca industrial, eso está clarísimo. La profundidad del calentamiento profundiza pues el recurso que se dispersa, ¿no? En este momento hay hay especies que se acercan más bien. Sí, por el calor. Avanzan pues especies de aguas cálidas y que que están acostumbradas a otro ambiente y la salinidad cambia en el mar. ¿Y eso no tiene aprovechamiento comercial? Seguramente, pero nuestra gran pesca es la pesca industrial. Claro. ¿No? Entonces, eso porque afecta a los puertos, afecta a la cadena logística, claro, etcétera, etcétera. Y en la última fila, en la última ventanilla afecta al propio Estado peruano porque no recauda. No recauda, ¿no? Como hemos dicho siempre, Mario, todo esto requiere un continuo patrullaje, ¿no? Hay que ver, el domingo, a las primeras horas del domingo empieza el invierno y a la salida del invierno, cuando empiece la primavera, vamos a tener mucho más claro cómo está el océano en su conjunto y cuáles son verdaderamente las más afinadas las perspectivas de lluvia para el verano entrante. Ok, entonces en esa ocasión, o antes de esa ocasión, la verdad, volveremos a tener a nuestros 2 distinguidos invitados, Abraham Levy y José Manuel Galvez, aquí en el programa. Gracias, Mario, por la invitación. Ver y encender las alarmas que no parecerían estar de todo encendidas todavía. No, pues, tenemos que salir de la bulla electoral y concentrarnos en esto. Bien, muchas gracias a los dos. Y vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. Vacúnalos, protégelos ya. Gobierno del Perú. Solo con registrar. Betson hace la diferencia. Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado. Protege tu hogar con la alarma Cerovisión. Elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, en Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, al final del día, con Diana Seminario.
Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto. Bien, y antes de ir con nuestros siguientes invitados, vamos nuevamente hasta el centro de Lima con Víctor Castillo para ver qué ocurre con la marcha. Correcto, Mario, muy buenas noches. La movilización se ha detenido en Paseo Colón, a unos metros de la Plaza Bolognesi en Cercado de Lima. En este momento vemos algunas personalidades de JP, como el secretario general Ernesto Zunini, y también veíamos a Brígida Kuru, candidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú, en este balcón, en donde en los próximos minutos saldría el candidato presidencial Roberto Sánchez a dar algún pronunciamiento. Esta movilización ha llegado aparentemente a su fin. Vemos en este momento una concentración, sí, de manifestantes, de lo que son colectivos, organizaciones sociales, de simpatizantes de JP, y ahí vemos poco a poco que van asomando por esta ventana, por esta puerta, algunas personalidades anuncian de que va a haber un pronunciamiento del señor Roberto Sánchez. Vamos a, por supuesto, estar aquí para poder informar al respecto. La concentración se da sin algún enfrentamiento con la policía, todo ha transcurrido con normalidad, Mario, es importante señalarlo. Recordemos que los manifestantes salieron del Campo de Marte aproximadamente a las 5 de la tarde y final 7:30 de la noche aproximadamente ellos han dejado de desplazarse y se encuentran concentrados en los exteriores del local de JP aquí en Paseo Colón, en Cercado de Lima, unos metros de la Plaza Bolognesi. Mario, es la información que tenemos desde Cercado de Lima. Muy bien, gracias a Víctor, y hasta el momento, y parece que así será porque ya está en el momento final de esta manifestación o marcha, no ha habido incidentes violentos y ojalá que así termine, digamos, el acto de manifestación que hemos estado y seguiremos viendo seguramente hasta que finalmente concluya. Bien, estamos ahora con una mesa de análisis con dos ex candidatos al Congreso y en algún caso a la vicepresidencia de dos partidos que en realidad no pasaron la valla. Estamos con Gilbert Violeta, ex candidato a la vicepresidencia por Fuerza y Libertad y ex candidato a una diputación también. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches, Mati. Y estamos con Guillermo Aliaga, ex candidato al Senado por Somos Perú. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Mario? Muy buenas noches. Bien. Bueno, lo primero que les tengo que preguntar fue qué conclusiones han sacado del resultado ingrato que han tenido en estas elecciones. Comienzo. Sí, por favor. Bueno, ha sido una moledora de carne para todos los partidos políticos que hemos participado, de eso no hay duda. Creo que el sistema era un sistema que en general no nos ha favorecido, pero decidimos entrar y el resultado está a la vista, ¿no? Ya hoy se han proclamado los resultados oficiales tanto para senadores como para diputados, ya se sabe la lista de los electos y ya este proceso está terminado, y creo que ahora lo que vemos con el señor Sánchez y digamos estos manifestantes que lo acompañan, que son pues unos cuantos, creo que ya no da para más, ¿no? Ok, pero ¿qué les faltó, qué les sobró en concreto a ustedes? Falta todo siempre en esta campaña. Esta es una campaña que los partidos políticos en general hemos llegado con poca organización por el tiempo, nos constituimos y menos de un año después estábamos participando en un proceso electoral. O sea, entre la fecha de inscripción y la fecha del inicio del proceso electoral habían pasado 6 meses, ¿no? 1, 2, la logística, ¿no? Ya no tienes ningún partido, creo, salvo los partidos que han tenido presencia en el Parlamento, los nuevos no creo que hayamos tenido
la logística necesaria para entrar en una campaña como se debe. Bueno, el Partido del Buen Gobierno ha entrado en esta campaña por primera vez. Hay excepciones siempre, hay excepciones, sí. pero la mayoría me parece que no han sido campañas muy austeras en general, ¿no? Y eso, digamos, hacer política en el Perú no es fácil, es un país muy extenso, hay que viajar muchísimo, hay que conversar muchísimo con la gente y eso supone logística, hay que organizar mucho a la gente, ¿no? ¿Qué dice Somos Perú? Que sí, digamos, es un partido que existía desde antes, tenía logística, tenía experiencia, no se esperaban un resultado así. Bueno, sinceramente, antes que nada, muy buenas noches a todos los presentes y los que nos siguen. Somos Perú ha quedado con un sinsabor en la boca. Nosotros tenemos bases a nivel nacional, las bases respondieron efectivamente cuando venía el candidato presidencial de aquel momento, George Forsyth. Lamentablemente, la dinámica de la campaña ha sido muy distinta a campañas anteriores. La fuerza de llenar una plaza como lo hacía Somos Perú, en esta oportunidad no necesariamente fue lo suficientemente certero. Y para muestra un botón, el Partido Obras, a quien hay que felicitar por los resultados alcanzados, básicamente con una campaña que se basó en redes sociales, obtuvo mejores resultados. Y tal vez nosotros podemos hacer sí un mea culpa en ese aspecto, sin perjuicio de que nuestras bases están con el sinsabor que le digo, don Mario, y estamos a puertas de un nuevo proceso electoral municipal regional, ante el cual hemos de reforzar nuestra estrategia para poder hacer la transmisión del mensaje político. Y luego buscarán reinscribirse, porque claro, pueden participar los dos partidos que ustedes representan acá en las elecciones regionales y locales de fin de año, pero a fin de año pierden su inscripción. Sí, sí. Sí, ¿Y probablemente van en noviembre. a reintentarlo? No, yo creo que... ¿hacer la inscripción? Sí. Sí, bueno, hemos estado hablando al respecto, todavía no hemos tomado una decisión de cómo, creo que es muy pronto, hay que reunir nuevamente a la gente, hay que hacer que la gente, sobre todo de las regiones, vengan y tendremos una decisión más orgánica, ¿no? ¿Qué dicen a propósito de eso mismo? De ese mismo punto, Somos Perú va a ser bastante claro en poder respetar lo que defina eventualmente el Jurado Nacional de Elecciones. De todas maneras, nosotros hemos presentado una serie de observaciones en cuanto al propio proceso electoral que pudo haber afectado nuestra permanencia en el registro de organizaciones políticas. Pero hemos de aceptar lo que vaya a definir el Jurado Nacional y si la suerte no nos es favorable respecto a la documentación que hemos presentado, pues entonces, teniendo en consideración que tenemos más de 300.000 afiliados, hemos de iniciar un nuevo proceso de reinscripción, de ser el caso. ¿Cuántos votos han tenido en su plancha Hemos tenido poco más de casi 200.000, pero los votos que hemos obtenido a nivel del Senado han sido bastante más altos. Entonces ha habido un cruce de votación. O sea, no todos los militantes votaron por la plancha presidencial. No necesariamente, no necesariamente. Son 300.000 y han tenido menos de... Hemos tenido más votación a nivel del Senado y casi paralelo con lo que fue diputados. A propósito del candidato presidencial, el señor Forsyth, que endosó su apoyo al candidato Sánchez, ¿eso contaba con el respaldo del partido? No, de hecho, George, quien es mi amigo, hablamos internamente y me dijo, Guillermo, porque yo en mi calidad de vocero tenía que coordinar muchos temas con él. Y me dijo, 153.000 votos me dice que tuvo la plancha presidencial. La presidencial, y puede haber sido bastante más la del Senado. Ok, sí, perdón, pero te interrumpí. Disculpe. Sí. El tema fue que George me dijo, voy a salir a dar mi respaldo personalísimo, y acto seguido el partido también sacó un comunicado en aras de poder dejar las cosas claras. El partido no ha tomado postura ni por candidato A ni por la candidata B, simplemente dijo las bases están libres para ejercer su votación. ¿Ustedes tampoco respaldaron? No. Fiorella Molinelli se manifestó en el sentido de que no íbamos a tener apoyo en ningún sentido. Muy bien, pero ahora estamos en donde estamos, en la segunda vuelta, y pues vemos actitudes contrastantes entre un candidato y la otra. Bueno, me parece que el señor Sánchez, esta manifestación que convocó para esta tarde, que ya terminó hace unos minutos, me parece que primero es una movilización a destiempo, ¿no? Probablemente si lo convocaba 10 días atrás hubiera tenido mejor acogida, pero hemos visto que ha tenido pero no una queda acogida... claro qué cosa es lo que presionaba al ¿Cuál era Jurado el objetivo? ¿Cuál era el Nacional objetivo? Pero si estamos en medio de un proceso electoral y estás convocando a una movilización es porque no estás, digamos, muy conforme con los resultados que estás viendo. Pero todo eso debió haberlo hecho si es que acaso era el sentido de su preocupación antes y no ahora, ¿no? Ustedes, tú en particular, ¿ves algo preocupante? Yo me parece que no. Mira, Mario, yo he participado ya en varias campañas políticas, algunas presidenciales con la segunda vuelta, en la segunda vuelta, donde hemos tenido oportunidad también de ganar. Y todos los procesos electorales no hay proceso perfecto. Siempre van a haber algunas, digamos,
defectos, denuncias, alarmas, en fin. El asunto es si esto es un tema sistemático como para poder decir que se trata de un fraude electoral, y creo que eso no hay. Y así es que creo que hay que dar la vuelta a la página, hay que comenzar a pensar un poco en lo que viene del Perú para adelante. Bueno, desde Somos Perú hemos hecho un análisis bastante pragmático y hemos visto que el Perú ya se encuentra dividido, es algo que no es una novedad. Lamentablemente los resultados nuevamente han sido tan cercanos en una segunda vuelta que permiten justamente que se den estos espacios de cuestionamiento que son muchas veces aprovechados por el candidato que no ha ganado, ¿no? En esa línea esperamos, invocamos como organización política que sea el Jurado Nacional de Elecciones quien defina rápidamente, porque entre más rápido puede definir, eventualmente la presidenta electa, según los resultados actuales, que sería Keiko Fujimori, tiene la gran labor de tender la mano a todo el sur del país, que está dolido y está viendo que los resultados no les han sido favorables y todavía encuentran un recelo en poder aceptarlos. Entonces, la primera labor que tiene que hacer el Jurado Nacional es hacer la proclamación, tal cual lo ha hecho hoy día en diputados y senadores, respecto a la candidatura presidencial. Y la gran labor política que tiene la señora Fujimori, de ser el caso que se ratifiquen los resultados, es tender la mano a toda esa población, que no es poca cosa, estamos hablando casi el 49% de votos válidos, que se encuentra con un descontento. ¿Y esa extensión de la mano qué cosa supondría? Porque claro, es una figura, tender la mano, pero ¿cómo se materializa esa extensión? Mire, yo recuerdo y no he terminado de analizar, por ejemplo, el programa de gobierno que tuvo el Fuerza Popular para este nuevo quinquenio, pero sí recuerdo, por ejemplo, que para la campaña del 2021 ya estableció que en el caso del tema minero iba a comenzar a haber la posibilidad de que se reparta parte del canon. No sé si lo está repitiendo, pero eso podría ser tal vez un buen ejemplo para ciertas localidades mineras donde Juntos por el Perú ha conseguido una gran votación. Tender la mano no es solamente el gesto político de ir y acercarse, sino hacer que la población pueda tener un acercamiento económico en programas sociales, entre otros. Eso sería bueno que lo haga como mensaje político antes de que asuma la presidencia de la República. ¿Qué dice eso? Bueno, ya todo indica que la señora Fujimori es la virtual ganadora de este proceso electoral, ¿no? Hay que esperar hasta el final. Hay que esperar hasta el final, pero digamos, todas las proyecciones sugieren eso, ¿no? Y creo que lo que se viene en un futuro inmediato requiere un liderazgo también inmediato, porque tenemos, digamos, varias cosas importantes, no solo la visita del Papa, que, digamos, va a dar probablemente 10 días de alegría nacional, pero inmediatamente después viene el impacto del fenómeno del Niño, que sin lugar a dudas va a tener estragos, más en el norte y algo en el sur, sin lugar a dudas, ¿no? De todas maneras. Y también hay un APEC, ¿no? que se organiza en China. Entonces hay varias cosas importantes para trabajar, que merecen que quien dirige el país actúe con prontitud, ¿no? No hay más tiempo que perder en esto. Finalmente, ya dijeron ustedes que sí, sus partidos van a participar en las elecciones regionales, locales. Para la alcaldía de Lima, ¿tienen ya pensado candidatos, nosotros precandidatos? No van a ir. Y de hecho yo no estoy en este proceso electoral, o sea que la verdad es que desconozco completamente el detalle de si es que hay algún interés de participación o cómo. Ajá. ¿Podrían no ir a la alcaldía de Lima? Sí, sin duda. Sí. Bueno, desde el caso Somos Perú sí tenemos una postura bastante férrea, ya hemos presentado las listas, se han validado las mismas en un proceso electoral interno y el candidato para la Municipalidad Metropolitana de Lima es el actual alcalde de Surco, Carlos Techito Gruz, que ya tiene toda una gama de conocimientos que nosotros estamos poniendo a predisposición. No venimos a vender cuentos de Lima potencia mundial, ni ese tipo de alaracas, simplemente con una gestión exitosa a nivel ministerial, vivienda, a nivel de Surco, municipalidad grande, con bastantes problemáticas, es que estamos asumiendo una candidatura con alguien que inició su vida política como somista, parte de Somos Perú, y que ahora está ratificando su posición con el Partido del Corazón a través de un proceso electoral interno que ya lo ganó. ¿Anticipan ya la forma como te has expresado a propósito de Perú, potencia mundial y todo lo demás, un mano a mano con Renovación Popular? Yo creo que muy probablemente si el Jurado Nacional de Elecciones es consecuente con lo que falló en el año 2014 y unas credenciales son expedidas en las siguientes horas a favor del señor candidato, hoy en día senador electo,
Rafael López Aliaga, yo creo que el señor no debería participar. Ya, pero por eso dije Renovación Popular y no dije Rafael López Aliaga. Sí, es Renovación Popular. Esperemos que en la justa electoral podamos sacar lustre de lo que podemos hacer con la experiencia municipal que caracteriza al Partido del Corazón. Muy bien, les agradezco a mis dos invitados, al señor Gilbert Violeta de Fuerza y Libertad y a Guillermo Aliaga de Somos Perú, ex candidato al Senado, él, ex candidato a la vicepresidencia y a una diputación, Gilbert Violeta. Gracias. Muchas gracias, Mario. Pausa y volvemos. El clima llega gracias a Isdin. Love your skin. Entran a la cancha. Capitanes lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que ves? Unas señales que pagan bien. Unos perros. Todito al 3 y al triple 7. Tú sí la ves. Y cobras al toque billete, entiéndasla bien la web. Y cobras al toque billete, entiéndasla bien la web. Bien, como ustedes saben, este domingo, pasado mañana, se celebra en Colombia la segunda vuelta con dos candidatos, bueno, todas las segundas vueltas son con dos candidatos, pero que representan, como en tantos otros escenarios y como lo que acabamos de ver aquí en el Perú también, a la derecha y a la izquierda. Está Abelardo del Espirela, que es el candidato de la derecha, y está el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que es el candidato de la izquierda y representa el continuismo con Petro. Para conversar sobre lo que podría ocurrir o lo que parece que va a ocurrir en esas elecciones y las consecuencias que ello traería, estamos con el internacionalista Farid Cajat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bien, para que la gente se haga una idea de en qué consiste cada candidato, ya sabemos que uno es de derecha y otro de izquierda, pero se los puede caracterizar un poco más. A ver, el Pacto Histórico está compuesto por gente que viene del marxismo. Se ha ido moderando con el paso del tiempo, pero Petro fue guerrillero y Cepeda fue militante comunista. ¿Me permitas que te interrumpa un momento? Porque está hablando Roberto Sánchez y queremos escuchar a ver qué tiene que decir. Disculpa. Sí, sí. Pero es la noticia. A ver, entremos. No funciona el micrófono, parece, de Roberto Sánchez. Un augurio. Bueno, pero tiene al frente a alguien que es, sin ninguna duda, de extrema derecha. Alguien que habla de destripar dentro del marco democrático, dice a los rivales. Destripar dentro del marco de... Destripar, literalmente. Sí. Y algunos de sus partidarios, incluyendo columnistas de medios tradicionales de Colombia como El Espectador, hablan de que los zurdos van a tener que esconderse después del 21 de junio. Entonces, digamos,
Pero eso no está sucediendo solo en Colombia, ¿no? No. Es como el fenómeno del niño, digamos. Sí, es una derecha radical que ha crecido de la mano de alianzas internacionales. El Foro Madrid, impulsado por Vox, habría que recordar los herederos del franquismo en España, y Donald Trump. De la Espriella tiene un alineamiento claro con Donald Trump, con su llamado escudo de las Américas, y en el caso de la izquierda es la única que en esta segunda vuelta ha intentado virar hacia el centro, como es habitual en segundas vueltas polarizadas, para obtener el voto moderado. Parece estarlo logrando, pero las últimas encuestas todavía le daban ventaja, aunque son de hace casi una semana, al candidato de la Espriella. ¿No tienen encuestas de los últimos días como tenemos nosotros? Bueno, las que se publican por redes sociales, ¿no? Sí. Bueno, tal vez las tengan, pero yo no las he visto. Okay. La última conocida es del domingo. Entonces, digamos, allá se dejan de publicar en la semana previa. No está dicho, es lo que nos está comunicando, que vaya a ganar como parece de la Espriella. A ver, de la Espriella tenía 6 a 8% de ventaja en las encuestas hasta ese momento. Sí. Pero la propia campaña de la Espriella admite que la diferencia podría haberse recortado. Yeah. Y entonces algunos dicen no quieren que sus electores se confíen. De hecho, están preocupados por el hecho de que 80.000 colombianos se fueron a ver el Mundial, a ver a Colombia en el Mundial, y que muy probablemente, dado lo caras que son las entradas, sean colombianos de clase alta, que con certeza habrían votado por él. Si te preocupan 80.000 votantes potenciales, no estás esperando ganar con una diferencia muy grande. ¿En un universo de cuántos votantes más? Más de 30 millones. Ajá, ok. Sí, o sea, pero repito, lo que pasa es que también Cepeda hizo una campaña muy clásica de izquierda de ir a plazas y darse un baño de multitud. De la Espriella no ha hecho tanto eso, ha hecho una campaña en redes sociales utilizando inteligencia artificial. Cepeda ha copiado eso en segunda vuelta. Sí, digamos, tuvo un rush final de la Espriella que lo puso por encima de... En primera vuelta, No, eso, el final solamente de la primera vuelta. No, claro, y ahí es la primera gran falla de las encuestas, por eso no hay que asumirlas como una fuente, digamos, confiable. En primera vuelta, quien encabezaba las encuestas al punto de que en algún momento hablaba de ganar en primera vuelta era Cepeda, y al final quedó segundo. Entonces, claro, algunos dirían, bueno, pero si fallaron en favor de Cepeda y en contra de la Espriella, tal vez repitan el error y eso quiere decir que de la Espriella tiene una diferencia mayor. Pero es que eso es pensar que los encuestadores no aprenden de sus errores. Deben haber intentado corregir los errores muestrales que les llevaron a ese error y si acaso podrían fallar en la dirección contraria. Vamos ahora sí a escuchar un momento lo que está diciendo Roberto Sánchez. Justicia electoral quería también ponerse de acuerdo con la autoridad para que nos garanticen que esta movilización era con cero violencia, con cero agresión, respetando el derecho de un pueblo movilizado. ¿Y cómo nos ha respondido este gobierno parlamentario de la señora K? No solamente con una denuncia penal contra nuestros líderes, dicen, por graves disturbios al orden público. Desde acá, nosotros rechazamos la criminalización de la protesta, rechazamos porque este pueblo no es terrorista, este pueblo no es violento, este pueblo demócrata se moviliza en paz, exige justicia. Señora K, pare de la persecución contra nuestro pueblo. Muy bien, está en una arenga contra Keiko Fujimori y no dice cuáles son los elementos para pensar que en efecto ha habido un problema con los votos del extranjero, con las mesas de Lima. Veremos cuál es el desenlace de todo esto de acá. Pero volvamos a las elecciones en Colombia.
este triunfo en primera vuelta se produjo, entre otras cosas, succionando de la fuerza a la candidata del uribismo. El uribismo, ¿no? Que ha entrado en crisis probablemente terminal, ¿no? El uribismo, no la candidata. El uribismo, no la derecha radical. Sí. La derecha radical está... Pero antes se entendía que el uribismo era la derecha radical. Sí, pero ahí el problema son los herederos de Uribe. El primer heredero termina siendo, según Uribe, un traidor, que es Santos, que firma el acuerdo de paz con las FARC al que se opone Uribe. Y luego el siguiente candidato, que sí es un discípulo de Uribe, termina siendo un presidente, o ejerciendo una presidencia fallida. Sin embargo, de la Espriella sí reivindica la estrategia llamada de seguridad democrática de Uribe, y habla de un plan Colombia 2.0, pero claro, el plan Colombia original convirtió a ese país en el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense, y eso no va a volver a ocurrir. De cualquier forma, esa candidata obtuvo cerca del 6% en la primera vuelta. Sí, pero... Y es presumible que ese 6% mayoritariamente vaya para el candidato de la Espriella. Sí, pero acá lo que hay que tener en cuenta es que el resultado de primera vuelta en la elección anterior, en la que ganó Petro, fue muy similar a este. Y Petro logró incrementar su caudal electoral en casi 3 millones de votos en la segunda vuelta, y es así como gana. ¿Y la gestión de gobierno de Petro pesa a favor o en contra del candidato de izquierda? Petro como individuo no pesa a favor, pero la gestión tiene 50% de aprobación, y la revista The Economist, revista liberal para público empresarial, hizo un ranking de desempeño económico de países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que son básicamente países desarrollados. De esos 38 países, Colombia quedaba en cuarto lugar. O sea, el desempeño económico, claro, hay cosas como el déficit fiscal que está a niveles muy altos, pero pobreza, inflación, empleo, las cifras son más bien alentadoras. Crecimiento es relativamente bajo, pero no para estándares regionales. Es un poco menos que Perú. Entonces, lo que sí es un lastre, y eso ayuda a entender el apoyo de la Espriella, la política de paz total, de negociar simultáneamente con todos los grupos armados, incluyendo los de las organizaciones criminales, ha sido un fracaso. Eso sí es innegable. Digamos que se produjera el resultado que anticipan estas encuestas, el viraje en la región, excepción hecha de Venezuela y Uruguay, que es un caso... Brasil tiene elecciones a fin de año y parece que gana Lula, pero es temprano para saberlo. Pero algo... Sudamérica va a virar en conjunto a la derecha, pero por diferencias muy pequeñas, ¿eh? Ok. O sea, tanto en Colombia como aquí, por ejemplo. No en Chile. No, en Chile la diferencia fue enorme. En Chile fue grande. Argentina fue inesperadamente grande también. Y en Argentina fue grande, pero digamos, Colombia y Perú pudieron haber ido en cualquier dirección. Ese es mi punto. Ya, pero producido el viraje, digamos, hay un síntoma. No, claro, pero digamos, lo que pasa es que muchos ven esto como algo indetenible e inevitable. Yo no creo que ese sea el caso. Pero, ¿qué ha producido el crecimiento a tu juicio? Es una pregunta vastísima. A ver, hay una primera cuestión que viene desde la pandemia, y es la insatisfacción con el oficialismo, sea de derecha o de izquierda. Digamos, tuvimos un gran número de elecciones del 2018 al 2020, hasta fines de 2023, en donde el único caso de reelección fue el de Paraguay, donde hay un partido hegemónico que solo ha perdido una elección en medio siglo de historia. Entonces, hay un elemento de hartazgo con quien ejerza el gobierno. Pero también está el tema de que hay un apoyo exterior. Trump se ha pronunciado explícita y abiertamente en favor de la Espriella. Pues. ¿Y eso impacta en los votantes? Es difícil de saber. Parece haber impactado en casos en donde hubo una amenaza implícita. Aquí no la ha habido, pero por ejemplo en Honduras dijo que si no ganaba su candidato, la relación económica con el país iba a cambiar, y Honduras depende, 25% del PBI son remesas provenientes de Estados Unidos. En casos como ese sí hay indicios de que hizo diferencia. Bien, hay tanto más que decir, pero nos hacemos una idea de lo que a estas alturas parece que podría ocurrir el domingo. Muchas gracias a Farid Cajat, como siempre, por acompañarnos. Nosotros nos vamos hasta el lunes y se quedan ustedes con Angélica Valdés y primero a las 8. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Primero a las 8. Los acompaña Angélica Valdés y les presento nuestros titulares de hoy. Actualización de la OMPE al 99.626%. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ocupa el primer lugar con 50.1% de los votos, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, registra un 49.8%. La diferencia entre ambos candidatos es de 41.685 votos. El Jurado Nacional de Elecciones ha dejado al voto las apelaciones presentadas por Juntos por el Perú para la nulidad de 1.751 mesas de sufragio en Lima y 647 en el extranjero. En sus argumentos, el partido alega o alegó un fraude. Keiko Fujimori ha pedido una transición ágil de confirmarse el resultado oficial que la mantiene a más del 99% con 41.000 votos de ventaja. Ha respondido a Roberto Sánchez, señalando que el voto de todos los peruanos es importante. Esta noche se ha realizado una marcha convocada por Juntos por el Perú en el centro de Lima. Esta movilización ha sido encabezada por Roberto Sánchez, ha recorrido las avenidas Alfonso Ugarte, Colmena, Garcilaso de la Vega y ha culminado nuevamente en el local del partido de Paseo Colón sin mayor incidente. El Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado a los nuevos integrantes del Congreso Bicameral y del Parlamento Andino. El presidente de ese organismo ha señalado que aún está en evaluación el desistimiento que esta tarde envió al Jurado Nacional de Elecciones el ex candidato Rafael López Aliaga, quien, como sabemos, ya no quiere asumir como senador. Colombia elegirá este domingo a su nuevo presidente en unas elecciones marcadas por la crisis de seguridad. El próximo gobierno deberá enfrentar el avance de grupos armados, el aumento de la violencia y el control territorial de zonas estratégicas. Iniciamos Primero a las 8.